En Nueva York se crió el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hijo de un millonario del sector inmobiliario, en su adolescencia fue enviado a un internado militar para intentar calmar su temperamento volcánico, algo que habría influido en su forma de ser. Donald fue formado por estos hombres muy agresivos, hipermasculinizados, que creían en la ley del más fuerte y que la vida era una cuestión de jerarquía. Cuanto más rico, poderoso y mayor eras, más podías ser prepotente con los niños u hombres que estaban en una posición inferior. Luego de graduarse, Donald se sumó a los negocios de la familia y les impuso su propio sello. Si su padre construía apartamentos para la clase media, él apostó por las torres de lujo, los hoteles casino y los campos de golf. Y su nombre comenzó a ser presencia habitual en la prensa. En los 90, la buena fortuna en sus negocios casi desapareció. Su aerolínea quebró, al igual que sus casinos en Atlantic City. Pero él logró evitar la bancarrota. Luego de reinventarse como la estrella de televisión del programa de telerrealidad El Aprendiz, su carrera por la presidencia en 2016 fue inicialmente vista con escepticismo. Pero dejó por el camino a todos sus rivales republicanos, cosechando cada vez más respaldo con sus polémicos dichos contra mexicanos y musulmanes. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, imagino, son buenas personas. Donald Trump pide que se prohíba total y completamente a los musulmanes entrar a Estados Unidos. Afirmaciones de este tipo generaron protestas. Pero su estilo atrevido e impredecible le atrajo millones de votantes que se sentían dejados de lado por la globalización y respaldaron su lema, devolver a Estados Unidos su grandeza. Se necesita un empresario para un cambio. Hemos tenido demasiados políticos débiles. Necesitamos a alguien que fortalezca el país. Es inspirador porque habla desde el corazón y dice las cosas como son. Para ganar logró mayorías en estados clave, pese a que sumó en total menos votos populares que su rival Hillary Clinton. Organismos de inteligencia estadounidense aseguraron que tuvo la ayuda de Rusia, una afirmación desmentida por Trump. Si a Putin le gusta Donald Trump, eso es una ventaja, no una desventaja. Desde su elección, el magnate se ha comunicado mayormente a través de Twitter, red que ha usado para presionar a los fabricantes de autos a trasladar la producción a Estados Unidos o para amenazar a compañías aeroespaciales a bajar los precios en los contratos con el gobierno. Eso es un resumen de lo que significa lo que va a ser la era de Trump, por lo menos. Vamos a ver qué pasa en los próximos 100 días. Tengo mi próximo invitado, John Magdaleno, politólogo, profesor y además narrador y locutor de radio, porque siempre lo oigo por lo menos los días, creo que es martes o miércoles, con el amigo Mingo en Mágica. Mingo, sí, efectivamente. Muy interesante, porque además tú le das ese toque didáctico del que uno aprende. Gracias. Hoy le estamos dedicando el programa a Donald Trump. Cualquier imagen lo vamos a ver ahorita. Le está yendo a su desfile inaugural en pocos minutos, un desfile que quisieron que fuera más corto, más austero, es lo que trata él de transmitir. Pero yo primero quisieras tu resumen de cómo ves tú políticamente este discurso, este primer discurso, y después vamos a pasar a una parte que nos interesa mucho a todos, que es la relación con Venezuela. Bueno, efectivamente, como habría dicho Kenneth en la sección anterior, es un discurso esencialmente populista, populista en el sentido académico de la expresión. Es decir, coloca al pueblo como el principal sujeto político al cual se refiere, y de hecho intenta diferenciarse del resto de la historia política de los Estados Unidos, sugiriendo la idea de que este es un parteaguas, que este día es un parteaguas en la historia de los Estados Unidos, en la medida en que el pueblo rescata la posibilidad de gobernar Washington, que habría estado, según su relato, habría estado básicamente en manos de políticos que no se ocuparon de las mayorías, ¿no? Entonces, en efecto, es populista en ese sentido, es decir, el pueblo es el sujeto político al cual se refiere, y naturalmente empiezan las promesas de rescate de sus intereses, de sus valores, sus referentes. Bueno, en fin, pues el discurso giró esencialmente en primer lugar en torno al pueblo. En ese sentido se puede decir con propiedad que es populista. En segundo lugar, fue un discurso ciertamente nacionalista. Estoy tentado a decir que casi, digamos, lindando con un discurso antiglobalización, ¿no? En la era en donde se habla de codependencia entre las naciones o interdependencia económica, como lo habría planteado el politólogo Giovanni Sartori, más bien Trump está sugiriendo la idea de que Estados Unidos tiene que replegarse, tiene que volver adentro a fortalecer, por un lado,
su economía, pero al mismo tiempo sus fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia, su ciencia y su tecnología, y por supuesto sus servicios básicos, los servicios básicos de sus ciudadanos, salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Así que en este segundo tema que toco tiene que ver con este repliegue interno, la vuelta a la política doméstica de Estados Unidos como el eje de su, digamos, de su agenda política. Y el tercer tema, digamos, más llamativo son ya cosas propiamente económicas, como el compra estadounidense y contrate estadounidense, ¿no? Made in America. Exactamente, como una demanda Estados concreta. Unidos para los estadounidenses. Así es decir que eso formula el esquema de relaciones generales que Estados Unidos podría llegar, el esquema de política internacional que podría llegar a tener los Estados Unidos con el resto del mundo. Así que en líneas generales se trató, por supuesto, de un discurso que sigue, esto es un dato muy importante, sigue la orientación básica de su relato, de su narrativa en la campaña electoral. Es decir, este es un presidente que va a intentar, a juzgar por este primer discurso, va a intentar satisfacer y cumplir con algunas de las demandas y de las ofertas que hizo durante su campaña. Yo he escuchado muchos análisis en los que se sugiere la idea de que, bueno, Trump ahora se moderará, Trump ahora como presidente, por supuesto, encarará una situación institucional distinta, el Congreso de los Estados Unidos, que por cierto es favorable para los republicanos, puede contenerlo, no lo sé. Hay que ver. Es prematuro para hacer, digamos, algún pronóstico en esa materia, pero el primer discurso, el discurso de toma de posesión, lo que está sugiriendo es que va a intentar satisfacer, vamos, al público, a la audiencia, a los electores que votaron por él, y por supuesto va a intentar cumplir su oferta de campaña. Ahora, lo que sí se nota es que hay una gran polarización que nace en los Estados Unidos, un país que no se caracteriza por esto. ¿Tú crees que va a imitar un poco, no puede imitarnos, pero se va a comparar en alguna manera a todo el problema que hemos tenido nosotros en Venezuela por la polarización y radicalización? Es interesante porque desde hace 10 años aproximadamente varios institutos importantes de investigación de opinión pública en los Estados Unidos vienen registrando el preludio de un proceso de polarización. Es decir, que en estricto sentido Trump representa el desarrollo, la continuidad, la profundización de ese proceso. Por ejemplo, el Pew Research Center es uno que ha venido haciendo investigaciones de opinión pública, que viene registrando una creciente división, vamos a decir, como un protoclivaje, un protoclivage, le llaman los norteamericanos. Es decir, que podrían estar creándose las condiciones para una confrontación un poco más severa entre, vamos, segmentos de la opinión pública norteamericana. Mire, te pregunto con Venezuela directamente. Hace unos días de una locución, el presidente, una rueda de prensa, una cadena, porque ya tenemos varias, se convirtió en eso, pero él defendió a Trump y utilizó una palabra muy poco común en el discurso político de este país hace los últimos 18, 19 años, y menos el presidente Maduro, pero habló de la palabra prudencia. ¿Tú crees que eso va a caber dentro? Porque en otros discursos sí lo vi que el mayor pelucón era el pelucón Trump, y Trump va a recibir cualquiera de estos insultos como los recibió Obama, todos los otros presidentes que no le hacían caso. ¿Tú crees que sí puede esto generar algún tipo de confrontación? Bueno, es interesante esa actitud reciente del presidente Maduro, porque vamos, en teoría de juegos hay un modelo, muchos conocidos, Gallina, Dilema del Prisionero, Halcón Paloma, pero hay uno que por cierto se conoce muy poco, que está en la literatura, se llama hacerse el loco. Hacerse el loco. Hacerse el loco no equivale, digamos, literalmente a hacerse el paisano, como se dice en Venezuela, o el checo, ¿no? Sino jugar de forma tan aparentemente irracional como para que eso disuada a los adversarios, disuada a otros actores, en este caso del concierto internacional. Entonces Trump puede ser puede estar siendo percibido por el gobierno venezolano como un jugador que plantea el modelo de hacerse el loco, es decir, que puede jugar de forma tan temperamental y visceral como para poner en riesgo y amenazar seriamente los intereses ya no solo del gobierno, sino eventualmente del proyecto político que encarna el chavismo. Así que es interesante esa declaración de Maduro porque puede estar sugiriendo que esa es la lectura que el gobierno venezolano tiene hoy sobre lo que representa Trump. Es decir, quizá Maduro está leyendo que Trump es mucho más belicoso y que puede pasar de los hechos a de las palabras a los hechos, ¿no? Interesante. También fíjate que de una casualidad, y te pregunto con bastante curiosidad, también, y lo voy a volver a preguntar, ¿por qué la coincidencia de la llegada del Chapo de México? ¿Cómo va a tratarse entonces el tema narcotráfico? ¿Esto fue una jugada de Obama para Trump? ¿Le endosa esto? Y sobre todo, que ni lo mencionó ni nada en el discurso, pero ha podido decir, mira los mexicanos, que está el hombre malo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es una, vamos a decir, es una visión que pusieron,
una imagen icónica para que la gente empiece a ver a los mexicanos, a los latinoamericanos como narcotráfico. ¿Por qué la coincidencia? Bueno, no lo sé, honestamente no lo sé, pero habría que preguntarse qué rol lo ha jugado Peña Nieto precisamente en este tema, porque puede ser una estrategia destinada a generarle incentivos al nuevo gobierno norteamericano para plantear un nuevo tipo de relación con el gobierno mexicano. Puede ser una táctica. En todo caso, los tiempos habría que estimar bien por qué Obama pudo haberlo propuesto, por qué Peña Nieto pudo haber tomado la decisión en este momento. Luce que es como una jugada preparatoria de un terreno un poco más favorable al que la propia campaña electoral ha dibujado, que podrían ser las relaciones entre Estados Unidos y México. Como después me voy a salir un momento del tema, porque después voy a volver a hablar contigo y con el otro invitado sobre todavía Trump. Tengo que aprovechar unos minutos para ver cuál es tu posición. Regresaron todos los expresidentes para la mesa de negociación de diálogo. La Iglesia no envía a quien tenía que enviar, sino utiliza al nuncio aquí en Venezuela. Se ve que hay movimiento. Tuvimos una entrevista excelente que tuvo Vladimir Laguna aquí con Samper. ¿Cómo descifras tú lo que está pasando en esa mesa de diálogo? ¿Se va a dar el diálogo? Bueno, yo lo que veo es que del lado de la dirección política de la oposición hay escepticismo respecto de la posibilidad de que se pueda avanzar en la mesa de diálogo. Y entre otras cosas, los avances están sujetos esencialmente al cumplimiento de las condiciones y de las garantías que se están exigiendo en la mesa, hasta que no haya unos avances significativos, y la agenda está bastante clara, es decir, liberación de presos políticos. Lo que ocurrió más bien que se abulta el número de presos políticos, entonces eso no es un avance significativo que estimule que se retome la mesa de diálogo. Por otro lado, tampoco hay certidumbre acerca de la existencia de un calendario electoral. El CNE debería pronunciarse en los próximos días acerca de esto. Entiendo que hubo una reunión el día de ayer el Consejo Nacional Electoral sobre la materia, pero eso está pendiente. Y de hecho vimos una noticia según la cual estarían en peligro las elecciones si no hay en los próximos 15 o 20 días un pronunciamiento concreto del CNE para fijar un calendario electoral. Samper dijo, no puede haber diálogo, no puede haber negociación si no se reconocen ambas partes. Ellos van a intentar de que ambas partes se reconozcan, asamblea, presidente, presidencia de la asamblea, y poner unos puntos de calendario para que se cumplan. Un comentario chiquitico sobre esto, pues que hay una precondición clara, que se reconozca la Constitución. Es decir, está bien que haya un reconocimiento mutuo de los actores para poder sentarse en una mesa y discutir y avanzar sobre una agenda que tiene varios tópicos. Pero es que si no se parte del reconocimiento de la Constitución por parte de ambos bloques, incluyendo el gobierno, que en mi opinión tiene la mayor responsabilidad, entonces el diálogo, digamos, tiene muy poca probabilidad de triunfo. El reconocimiento de la Constitución. Bueno, ya regresamos con este especial de Donald Trump. Ahí estamos viendo el discurso inaugural, el desfile inaugural, perdón, y ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini y Globovisión.